Sábado 5 de abril del 2025. Era el primer día de espectáculo musical en un evento llamado Axe Ceremonia 2025. Obviamente patrocinado por la marca de desodorantes Axe, propiedad del gigante francés Unilever, y que en México tiene un alto impacto en la industria de las fragancias antitranspirantes y de aseo para hombres. El festival inició muy temprano y todo parecía normal. El Parque Bicentenario era la sede, el cual se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo. Pero antes, hay que recordar una cosa: este tipo de empresas transnacionales, cuando arman un evento en su nombre, siempre tienen todos los detalles bajo el cobijo y el control de agencias que se encargan de la logística, como adornos, escenografías, tarimas, ventas dentro de los establecimientos y sobre todo la seguridad, misma que siempre debe estar regulada por el gobierno del lugar, ya sea local, estatal o nacional. Es todo un programa logístico donde hasta los elementos de protección civil y protección ciudadana deben estar presentes e irse cuando salga la última persona del lugar. Bajo este contexto, se tiene que entender que para hacer un evento que albergaría a un aproximado de 50,000 personas, nada debía fallar, ni se tenía que dar algún detalle que irrumpiera la seguridad de los asistentes. Por eso mismo, los patrocinadores del evento, como regularmente llevan el nombre de la marca, se protegen de alguna manera con seguros y además, dentro del marco legal, siempre hay una responsabilidad de quien conduce el evento en logística y de quien brinda la seguridad del lugar. Por eso mismo, la historia del festival Axe Ceremonia se vuelve más turbia, porque hay una gran cadena de errores de logística y omisiones, los cuales terminan arrojando dolor, tristeza, impotencia, por la magnitud del problema que se ha desatado en estos últimos días, y donde en realidad la incompetencia de las autoridades y la ineptitud de quienes organizaron este evento son los principales responsables de todo lo sucedido dentro del parque a tal grado de caer totalmente en lo grotesco. A eso se le suma que también se desvela cómo muchas personas que se dedican a los medios de comunicación, en su mayoría en pequeños proyectos, no tienen seguros de vida ni prestaciones de ley. Mucho menos se les considera empleados, sino colaboradores, donde a veces solo les pagan una bicoca por sus servicios. Este modus operandi ya tiene muchos años operando en México, en el empleo informal, donde los trabajadores no cuentan con seguro médico ni contra accidentes dentro de sus horarios laborales. Por eso mismo este caso debe ser exhibido de principio a fin, señalando los vacíos de responsabilidades, ya que todo esto terminó en una historia lúgubre, en manos de dos chicos que fueron a reportear el evento para una revista digital de música y conciertos llamada Mr. Indie, de la cual, según el comunicado oficial, eran colaboradores entre comillas, y que estos estaban apoyando entre comillas en el evento. En ningún momento dijeron que eran sus empleados y que estaban laborando en ese lugar. Esto sin duda puede cambiar absolutamente la responsabilidad de ese portal con sus trabajadores, y ahí es donde se pone todo chueco el asunto. Por esto mismo, te sugiero, te pongas muy cómodo, que entiendas cómo es que se dieron los hechos, además de lo que el gobierno de la Ciudad de México explicó en un comunicado contundente por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mostrando la torpe acción de la alcaldía y la ineficacia de los servidores médicos y públicos, el encubrimiento de los hechos, además de que aún no se sabe de forma oficial, entre comillas, si aquella pareja de fotógrafos se fueron con San Peter después del acto, o si aún tenían signos cuando iban camino al nosocomio. Por esta razón el caso se ha vuelto muy turbio, indignante, nefasto, pero sobre todo un caso que muestra la irresponsabilidad total de todo este circo musical que, dicho sea de paso, después de las acciones de esa tarde de sábado, el concierto siguió como si nada, pues al final lo que importaba era la siempre asquerosa taquilla, o sea, el negocio, pues iba a cantar Natanael Cano sus corridos tumbados a los malos, y esto no podía suspenderse. Por cierto,
Si te gusta este video, solo compártelo con tus amigos, deja tu poderoso like y si no te has suscrito a este canal, no esperes más y suscríbete. Así seguiremos subiendo más contenido rompemadre como este, pues nos ayudarás también a evitar que nos vuelvan a banear los poderosos corruptos, a quienes no les gusta que los exhiban en este canal. Es por eso que hoy te presento Axe Ceremonia 2025, el Festival del Horror. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, la historia de los dos chicos que fueron a reportear este evento llamado Festival Axe Ceremonia, que es una especie de Coachella mexicanizado. Todo en el Parque Bicentenario por primera vez en la historia de ese lugar, terminando todo esto de forma triste y lamentable por todas las variables que se mezclaron en la ecuación, desde organizadores irresponsables, autoridades incompetentes y omisas, hasta reporteros y fotógrafos yendo a lugares para sacar la nota, la foto, la entrevista, quienes ni siquiera tienen cuando menos lo que por ley les corresponde, o sea, un seguro de vida o de riesgos laborales. Berenice Giles, de 28 años, y Miguel Hernández, de 26 años de edad, eran dos fotógrafos muy jóvenes que estaban trabajando en el medio digital llamado Mr. Indie, que es un portal dedicado a las noticias del mundo de la música, entre eventos, conciertos e información de festivales como este. Allí, estos dos chavos hacían lo que les gustaba, tenían quizá el trabajo de sus sueños, o era una válvula de escape para obtener un poco de dinero para comer, pues a ellos les resultaba estar inmersos en este tipo de eventos citadinos que se dan mucho en la Ciudad de México. De hecho, en el comunicado de esa página se mostraron algunas cosas muy cuestionables, mismas que ya mencionamos al inicio de este video, pero hay una en específico, que dice textual lo siguiente: con profunda tristeza despedimos a nuestros amigos y compañeros Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes se desvivieron mientras realizaban su labor periodística. Ambos formaban parte esencial de Mr. Indie, un medio que existe gracias a la pasión de personas como ellos. O sea, ellos se fueron al más allá en horarios laborales, ¿no? Claro que sí, pero más adelante explicaremos por qué este tipo de medios de comunicación solo se aprovechan de la gente, a las cuales generalmente les pagan en especie, o sea, en muchas disque empresas que igual son pequeñas, cosa que no los justifica. Más si son medios de comunicación los cuales pululan mucho en redes sociales, desde chicos, medianos y grandes. Generalmente estos mequetrefes no tienen contratada a la gente joven, sino que les pagan con eventos y les plantean una especie de ganar-ganar. Pero bueno, eso lo comentaremos más adelante, lo cual hace aún más indignante este caso. El punto es que tanto Citlali Berenice y Miguel Hernández acudieron al evento Axe Ceremonia. Estaban listos para cubrir esto con sus fotos y ya tenían planeado con respecto a la cantidad de gente el repartirse el trabajo que terminarían mandando al portal de música. De hecho, en esa tarde de sábado, el sol estaba a tambor batiente y sobre el pasto había unas grúas de tijera. Una de ellas tenía una imagen en la cima de un oso, la que usted ve en pantalla. De hecho, fue durante el evento de Meme del Real, el tecladista de Café Tacuba, cuando todo se dio. Hay que entender que estos hechos tienen base científica en la física del movimiento de los objetos, de las corrientes de aire y además, por eso, la grúa que usted ve en pantalla es una de las más utilizadas dentro de las industrias, o sea, dentro de las naves industriales, y está estrictamente prohibido su uso al aire libre, pues tienen un alto porcentaje de provocar un accidente. Más, si tienen peso extra, como en este caso el oso que fungía como un espectacular que indicaba un supuesto espacio seguro según el evento. ¿Por qué razón? Muy simple. Esa grúa, por su forma, por cómo está diseñada y por cómo el poco peso que tiene en el centro de masa se puede volver peligrosa con alguna ráfaga de aire. Pero eso no es todo. La compañía que se dedica a hacer estos elevadores
llamados plataformas de trabajo, elevadoras móviles. Tienen un uso específico, además de que al trabajar con ellas se deben seguir ciertos protocolos de control de seguridad. Uno de estos es justamente evaluar la condición del terreno. Hay que recordar que la plataforma del concierto en el Parque Bicentenario estaba en el pasto, o sea, en un suelo de tierra, el cual generalmente está accidentado. No está nivelado y suele ser muy peligroso trabajar con este tipo de herramienta. Además, si usted le suma el factor ráfaga de viento, la cual se había advertido con horas de antelación que habría una alerta amarilla con respecto a la velocidad del viento de la zona, se le suma que este elevador tenía en la punta un anuncio con cierto peso, y es ahí donde todo se vuelve, literal, una bomba de tiempo. Justo en ese momento, con mucho sol y poca sombra a su alrededor, estos dos chicos decidieron cubrirse un poco de los rayos de la tarde cuando pasaron por la plataforma, esperando a que las cosas se pusieran mejor en el evento. Pero no contaron que la física y la mecánica, más la ineptitud de las personas que decidieron armar estos espectaculares dentro del evento, sería la plancha y la carta final que tendrían en este mundo, la cual terminó capitalizándose, además de toda la cadena asquerosa de negligencia y omisión que siguió después del impacto. Pero eso lo veremos a continuación. El impacto fue impresionante, tanto así que la gente que estaba cerca de la tarima bailando y cantando se percató del incidente. Justamente en ese momento, cuando los elementos de seguridad y de protección se dieron cuenta de la situación, fueron a ver sin percatarse que el golpe del oso de metal, o sea de la publicidad, había terminado como la física del viento y del centro de masas de la grúa lo dictó, planchando la zona. Todo por la negligencia y la mala operación logística de los involucrados en el Axe ceremonia. La normalidad de dos personas que se cubrían del sol por la hora de la tarde no fue la responsable de todo el siniestro, sino quien ordenó y tuvo la grandiosa idea de poner un elevador como el soporte principal de una publicidad plana de una figura de la marca. Los elementos de protección trataron de que las cosas no se salieran de control cuando todo ya estaba fuera de control. Ya era tarde. De hecho, hubo varias imágenes donde era evidente que aquellos sujetos ya no estaban en esta dimensión. No había forma que lo refutaran, a pesar de que las autoridades del lugar simularan de alguna manera que había buenos signos aún, y que todo se solucionaría o se acabaría en el hospital Rubén Leñero, mismo que horas después desmintió, pues ya habían llegado sin alguna forma de mantenerse en este planeta. Y aquí es donde está el problema. Y lo peor es que el evento siguió llevándose a cabo a pesar de que la autoridad de la Ciudad de México había levantado la orden de que se suspendiera. La alcaldía de la Miguel Hidalgo no hizo absolutamente nada ese día, sino hasta el otro, o sea, el domingo 6, llegaron a poner los sellos de suspensión cuando justamente en la tarde de ese sábado, el hospital Rubén Leñero ya había confirmado que no había nada que hacer, pues era evidente que se desvivieron en el impacto. Y allí es donde recae la responsabilidad. La pregunta es, ¿de quién? De la alcaldía, de Protección Civil, pero más que nada de la gente que organizó todo este evento, el cual de entrada es un evento privado. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que los organizadores deben ser los responsables y son los que garantizan la seguridad en su logística mediante los protocolos técnicos internos de que la seguridad sea la adecuada. Y aquí es donde entra el nombre de un sujeto llamado Diego Jiménez Labora, el cual fundó la empresa ECO, quien se caracteriza por organizar eventos musicales en su mayoría, y todo lo que se necesite para llevar estos festivales a diferentes lugares de México. Este al menos es el principal responsable de todo lo sucedido. De hecho, Diego Jiménez es el fundador de este festival, el cual se hacía originalmente en el Foro Pegaso, ahí mismo, en la Ciudad de México, desde el 2013, pero que este año decidieron llevarlo al Parque Bicentenario en la alcaldía Miguel Hidalgo. Parque que, curiosamente, tiene una concesión de 25 años con una empresa privada
llamada Operadora de Proyectos de Entretenimiento, NLP SADCB, quien mantiene la entrada al público de manera gratuita, pero cuando hay este tipo de conciertos, se lleva una tajada para el negocio. Y aquí es donde vienen los deslindes, ya que en un comunicado de la alcaldía se explica que los organizadores no habían registrado las grúas ocupadas para el evento, no habían notificado que se modificarían algunos aspectos del escenario en todo el parque. Los elevadores no se registraron en el programa final que le entregaron al gobierno de la alcaldía. De hecho, los organizadores, o sea, la empresa del tipo llamado Diego Jiménez, habían explicado que justo allí, donde estaba ese elevador, era un punto de encuentro seguro, entre comillas. Hoy esa mamada de bebé recién nacido. Lo peor es que la alcaldía se posicionó un día después. Textual, explicaron lo siguiente. Al momento de la revisión el día de ayer, en el que participaron diversas instancias de gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Miguel Hidalgo, dichas grúas no estaban instaladas en el lugar. Fue una decisión de última hora por parte de los organizadores privados instalarlas hoy, durante el concierto, lo que derivó en el colapso. Este incumplimiento, que nunca fue informado a la alcaldía en el programa especial, es la razón de la suspensión. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México notificó lo siguiente haciendo responsable directamente a la alcaldía. Textual, el comunicado dice esto. Estos lamentables hechos fueron el resultado de una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la alcaldía Miguel Hidalgo. O sea que según el comunicado de la alcaldía, si hubieran notificado de las plataformas, ¿no hubiera pasado absolutamente nada? ¿No los hubieran suspendido? Es increíble. Pero bueno, como usted puede observar, todo fue una cadena de errores, mostrando la inoperancia, la negligencia, incluso la estupidez, tanto de los organizadores como de las autoridades de la alcaldía, y por último, las del gobierno de la Ciudad de México, siendo el primero el responsable directo de las acciones, ya que fueron los que supuestamente cambiaron la logística de último minuto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién les dijo que tener un elevador con un peso extra en la punta sería una buena idea a pesar de las rachas de viento de esa tarde de sábado en la Ciudad de México? ¿Fundamentado en qué? ¿Quién dio la orden? Bueno, eso lo trataremos de contestar en el siguiente capítulo, que se pone cada vez más intenso, pues aquí también es donde entra el valemadrismo de la empresa que tenía laborando a estos dos fotógrafos. Este punto es muy importante, porque luego de los deslindes de los implicados, se necesita observar lo siguiente, porque las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo, donde el responsable de esa demarcación es Gustavo Tabe, el Código Penal, artículo 46, fracción 6, habla de la responsabilidad del gobierno de la alcaldía para este tipo de eventos, además de la reparación del daño, de destituir a los funcionarios omisos, y aún así le echó la bolita a otros, si durante el evento colocaron de manera irresponsable las grúas de tijera, las cuales por ningún motivo deben utilizarse así. Primero, no se deben de tener mucho tiempo extendidas. Segundo, no están hechas para cargar objetos muy pesados como esa publicidad del oso. Y tercera, porque no fueron responsables de la vigilancia de este tipo de acciones mientras estaba el concierto. O sea, la negligencia no solo llegó de la gente de organización, sino también de Protección Civil de la delegación, los cuales hicieron caso omiso a los cambios que hicieron en la publicidad del parque. Nadie les llamó la atención, nadie les dijo que bajaran la grúa, y nadie siquiera reportó el hecho hasta que el aire hizo su trabajo y derrumbó la grúa. Allí es donde está el punto de inflexión de la historia. La negligencia de las autoridades, el común acuerdo con la empresa que organizó, la ineptitud, en flagrancia, de quienes están comisionados de parte de la delegación para cuidar y llevar a buen puerto este tipo de eventos. Pero si usted quiere ponerse más rabioso con todo lo que ha salido a la luz, escuche bien.
La empresa que elabora este tipo de grúas elevadores de tijera explica en varios panfletos las complicaciones que hay cuando las personas ocupan esta herramienta de manera irresponsable. De hecho, la imagen que ve en pantalla precisamente dice que no se debe ocupar mientras hay aire en el lugar, pues además de que su uso no se sugiere en algún lugar de campo abierto, sino en algún lugar cerrado, tampoco se pueden ocupar para cargar cierto peso en la parte superior, pues este tipo de grúas elevadores han sido diseñados para su uso óptimo con una velocidad de viento igual a 0. Además de que las personas que suben deben contar con el equipo adecuado, ya que al desplomarse por el viento, la velocidad de caída más la fuerza del impacto podrían ser devastadores, pues este tipo de artefactos pesan entre 1 y 3 toneladas. Además de que no se les debe colocar mantas, lonas, ojo, anuncios publicitarios, escuche bien, anuncios publicitarios, como los organizadores del evento Axe lo tipificaron en su evento, o alguna superficie plana que pueda emular al efecto velero, el cual puede desestabilizar totalmente la plataforma, al grado de provocar un vuelco mortal. Con todos estos datos dados a conocer desde hace mucho tiempo por la industria de la construcción y la elaboración de esta herramienta, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Quién demonios autorizó o se le ocurrió la gran idea de poner estas plataformas de tijera cargando un anuncio de un oso solo para decir que era un punto seguro? ¿Que no acaso esa persona o personas fueron las responsables directas debido a su ignorancia sobre los riesgos de este tipo de artefactos en un lugar al aire libre y con muchas personas a su alrededor? Es increíble cómo la cadena de errores se hace presente. Primero los organizadores que quisieron hacer su Coachella mexicano donde mandaron al abismo a 2 jóvenes. Luego a las autoridades locales que les valió madre la revisión y la protección de la gente del lugar. Es increíble que a estas alturas siga habiendo gente en este tipo de empresas y en el gobierno con una carencia total de raciocinio que se conjuga en negligencia, transformándose literal en una maldita bomba de tiempo. Pero ojo, que esto no es lo peor. Deje usted los deslindes, deje usted los hechos. Todavía todos estos infames se atrevieron a mandar a los 2 chicos en ambulancia, cuando realmente todo estaba hecho desde que la grúa volcó. Y ahí es donde pregunto, ¿a quién demonios quieren encubrir? ¿A quién le afecta que todo se haya dado en ese momento en el concierto, por el cual se tuvieron que inventar que los camarógrafos y fotógrafos tenían alguna esperanza en el nosocomio? ¿Por qué demonios el concierto siguió operando pese a todo lo sucedido? ¿Por qué no cancelaron el evento luego de los hechos? Todas esas preguntas tienen que ser contestadas por los organizadores, por la delegación Miguel Hidalgo y por su presidente municipal Mauricio Tabe. Además, el gobierno capitalino debe dar una explicación junto a la fiscalía de la ciudad. Ambos tienen que dar los resultados concretos de cómo sucedieron los hechos y quién autorizó esas grúas como puntos de encuentro o puntos seguros. Vaya ironía más asquerosa, algo que solo pasa en México. Pero aquí es donde viene el otro punto, y uno de los más impactantes e infames de todo este caso. ¿Tenían seguro los trabajadores? ¿Qué fue lo que dijo el medio donde laboraban? Así se destapa uno de los temas que en estos momentos deberían de ser de interés general, donde trabaja toda esa gente de manera informal, haciéndose pasar por empleados formales, donde solo explotan a quienes necesitan y ni siquiera son capaces de darles seguro médico a sus propios empleados, ya que después del adiós de Citlali Berenice y Miguel Hernández, quienes solamente eran unos simples colaboradores de un medio que ya se desvinculó de ellos. ¿Por qué? Veamos. Como lo dijimos al inicio, en México hay muchas disque empresas de medios, las cuales trabajan con un modus operandi bastante oportunista, ventajoso y gandalla. Pues pregunto, ¿cuántas páginas de Facebook, canales de YouTube pequeños, portales web
y hasta diarios que antes fueron muy famosos y tuvieron dinero, pero que están en el basurero de la comunicación, no te dicen: estamos contratando o buscando colaboradores, de preferencia freelancers. Seguro te has topado con chambas así, donde pagan una bicoca a los becarios o a los desesperados que no hayan empleo con tal de que elabores textos desde el lugar de los hechos, cubran eventos, vayan a entrevistas o anden en el famoso chacaleo. Estos medios generalmente pagan a veces en especie. Por ejemplo, hay condicionantes más o menos así: te toca ir a X concierto o evento, te daré el pase o boleto de entrada, pero no te voy a pagar, pero vas a disfrutar de todo el show porque te gusta, y a su vez solo mandarás la nota, el video, la entrevista o las fotos. Así es como trabajan muchos medios patito mexicanos, quienes se aprovechan de los trabajadores. Curiosamente, la gran mayoría de ellos son personas de 19 a 30 años de edad, blancos muy fáciles de convencer, donde saben que este tipo de empresas no les puedes hacer un contrato laboral, pero sí puedes convencerles de ir a las conferencias, los mareas con estar en el evento en primera fila, además de tener un poco de exposición en sus páginas. Así es como se maneja este negocio, y tanto Berenice como Miguel Hernández eran colaboradores, entre comillas, de esa índole en la página de música Mr. Indie. Si bien esta empresa no está directamente vinculada a los hechos del Parque Bicentenario, tienen cierta responsabilidad conforme a los derechos laborales de los dos fotógrafos, porque ellos acudieron a un lugar, un concierto donde hay mucha gente y donde puede haber algún accidente, ya sea allí o en su traslado, por lo cual ponen en riesgo sus vidas. Es más, con tan solo el hecho de trasladarse de un punto A a un punto B, la empresa es responsable de lo que pase con ellos durante sus horas laborales. Sin embargo, en estos portales como Mr. Indie, evaden la responsabilidad y se lavan las manos por el simple hecho de tenerlos como colaboradores, quienes vendían sus fotos y notas al portal, siendo solo trabajadores de ocasión, sin ningún tipo de salario formal y un seguro contra accidentes en horas de trabajo. Pero lo más infame de todo este asunto es el siguiente: el comunicado que enviaron después del siniestro, y en alguna parte de este se lee textual lo siguiente: seguimos brindando acompañamiento y apoyo a las familias desde el respeto y el cariño que siempre les hemos tenido. Y luego en otro párrafo se lee lo siguiente: sabemos que algunas personas esperaban un comunicado antes. Sin embargo, nuestra prioridad fue estar en el lugar de los hechos, buscando, auxiliando y acompañando a las víctimas y a sus seres queridos. Ha sido un proceso doloroso y decidimos enfocarnos primero en lo humano antes que en lo público. Hoy nomás esa jalada de ubre de vaca lechera. El portalucho ese tratando de colgarse del dolor de la gente con respecto a una ayuda que nunca llegó. De hecho, solo se acercó un güey llamado Jonathan y lo hizo de manera personal, no en el nombre del portal. Además, la hermana de Miguel les dijo en ese momento lo siguiente: mis papás, también de Miguel, no han recibido ninguna palabra de consuelo ni visita de parte de ustedes como medio. A todo esto se le suma las declaraciones del abogado de la familia de Berenice, quien comunicó que ese portal ni siquiera ha apoyado de forma económica o de menos en algo que se ocupe para los preparativos del adiós, y además explicó que tanto Bere como Miguel ni siquiera eran empleados de la revista. Textual, dijo lo siguiente: la empresa para la que estaban trabajando el día de ayer en el hospital se acercó y precisamente nos hizo el comentario de que bueno, pues ella prácticamente trabajaba y vendía las notas para la empresa, pero no había una relación laboral como tal. Entonces se deslindó de esa responsabilidad. Y de hecho la molestia también de la familia es que, por ellos, hicieron un comunicado en donde están diciendo que le están brindando el apoyo a la familia, y el apoyo cuando no es cierto. De ellos no ha estado el apoyo, no se ha visto, solamente estuvieron en el hospital acompañando un rato y ya. Para que vea cómo es que se manejan este tipo de portaluchos piterones que buscan mano de obra barata, o que, de alguna manera, estén necesitados de colaboradores que malbaraten su trabajo, con el argumento de que podrán ir a los eventos, de pagarles en especie y no conforme a la ley.
a esa pobre gente que busca ganarse unos cuantos pesos para hacer lo que realmente les gusta y que tienen que navegar en la informalidad para que su trabajo sea conocido, minimizando su ejercicio periodístico. Todo esto es el pan de cada día de estos portales chafas y desconocidos. En este caso de música, quienes sin ninguna obligación con sus trabajadores los exponen a eventos, donde tristemente terminan fuera de control, como en este caso, el de Axe Ceremonia, donde Bere y Miguel fueron sorprendidos por una plataforma gracias a la ineptitud de los organizadores, las autoridades y también por la displicencia de este tipo de medios que mandan a sus trabajadores a la guillotina multitudinaria de los conciertos y eventos masivos, donde hay altas probabilidades de salir perdiendo, como en este caso. Por ejemplo, Mr. Indie ya se desvinculó de la pareja de fotógrafos, ya no le debe nada a nadie, como ellos jamás hicieron algún contrato. No tienen ningún problema legal, pues argumentan que solo vendían sus fotos y material audiovisual a la empresa. Esa era la única relación laboral, regalándoles literal años de su vida a una empresa que, en el caso más álgido como este, con la mano en la cintura, los olvidará, pues no hay prueba que demuestre una relación laboral oficial por parte de Mr. Indie y de los dos fotógrafos. Y ojo, que generalmente este tipo de sucesos se dan mucho con jóvenes a los cuales les dicen algo más o menos así, al estilo Eugenio Mierdez. Deberías de estar agradecido porque trabajas en un portal importante. No tienes edad o condiciones para ganar tanto, ni mucho menos tener un seguro contra accidentes laborales que por ley te corresponde. Una prueba más de la informalidad de muchos medios de comunicación, que creen que por tener una página o una cuenta de redes se creen un medio que les da el derecho de manipular a su antojo a sus trabajadores, llamándolos colaboradores y deslindándose de sus obligaciones con la gente que les llevó la información que presumen a costa de su vida, como en este caso. Por ahora, todo este show del festival Axe Ceremonia tiene muchos vacíos, omisiones por parte de todos los actores, gandallismo de una empresa organizadora, la cual se quiere deslindar, el gobierno de la Miguel Hidalgo que anda tirando culpas, a pesar de que haya sido responsable de la ignorancia de las plataformas que se estaban poniendo allí y que estaban prohibidas, y del gobierno de la Ciudad de México por no tener elementos de protección civil que regularan el asunto en el momento. Por eso, el saldo son dos tipos que solo fueron a hacer su chamba de freelanceo, a un concierto donde no les pagarían bien por la información, pero que estarían en el lugar de los hechos para que cuando menos obtuvieran el material que pudieran vender. Toda una cadena de eventos miserables y detestables que terminó en el llanto de dos familias, quienes ahora se tienen que hacer cargo de los suyos. Dos familias que navegan a la deriva por culpa de una decisión muy estúpida de logística. Dos familias que ya no verán a sus hijos, los cuales fueron tratados como personas totalmente reemplazables, siendo una triste realidad que aqueja a aquellos jóvenes, de los cuales se aprovechan por buscar laborar en el trabajo de sus sueños. Pero dime, ¿quién o quiénes son los responsables de estos detestables hechos? ¿Conoces a alguien que trabaje en algún portal como Mr. Indie, ya sea en música o en otro giro, donde se le pague en especie y no por su trabajo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.